noticias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy lunes 19 de enero, con muchas noticias de Colombia y del mundo. Saludo a quienes siguen a esta hora con nosotros en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Como siempre, con ustedes a esta hora contándoles lo más importante de Colombia y del mundo, y comenzamos con noticia importante desde el Palacio de Justicia sobre el futuro del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Atención, ya hay magistrado ponente, es decir, que ya se sabe quién de la Sala Penal va a estudiar las demandas de casación que han entablado tanto las víctimas como la Fiscalía contra la absolución que en segunda instancia profirió el Tribunal Superior de Bogotá a favor del expresidente Uribe. Sergio Barbosa, ¿qué sabemos sobre la llegada de los expedientes y quién será el magistrado ponente? Ricardo, buenas tardes. Sí, señor. Mire, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya llegaron estas demandas de casación que interpusieron la Fiscalía y las víctimas reconocidas dentro del proceso por presunta manipulación a testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, entonces, el estudio sobre si admiten o no las demandas le correspondió al magistrado Carlos Roberto Solórzano, y es que la Fiscalía, recordemos, radicó ante la Corte la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y en su lugar se condene al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Habrá que esperar entonces qué determinación toma este magistrado sobre estos recursos, Ricardo. Ya les vamos a contar en segundos noticias que vienen del búnker de la Fiscalía. Hay un cambio importante en la cúpula del ente investigador. Antes hablamos del cruce de versiones. El gobierno saca pecho y dice que logró un acuerdo con los 16 gobernadores reunidos hoy en el Ministerio de Hacienda en torno a los decretos de emergencia, pero los gobernadores dicen todo lo contrario, dicen que no hay ningún humo blanco, como lo dijo el ministro del Interior. Comenzamos hablando con los gobernadores. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, pues precisamente arrancando con lo que dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que esto fue una reunión llena de humo y que no hubo humo blanco para tomar una decisión de lo que estaba sucediendo con este decreto de emergencia. Asegura que todavía harán uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad, por lo cual se pretende radicar esta semana y presionar aún más a la Corte para que den una respuesta sobre lo sucedido. Dice que no hubo concertación y que además fue dura la postura del ministro del Interior, Armando Benedetti, y también del ministro del Interior, del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Esto mencionó el gobernador de Antioquia. Bueno, lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica. No hubo humo blanco, solo humo, como nos tiene acostumbrados este gobierno. Nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos, y todos los colombianos, de la Corte Constitucional, y Antioquia particularmente va a solicitar esta misma semana una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad. Sí, Ricardo, además el gobernador de Antioquia también concluyó que fue una insatisfacción total de todos los gobernadores que estuvieron presentes, pero quien también habló sobre lo sucedido fue la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, asegurando que fue de mal gusto el comentario que hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, asegurando que Colombia es una nación central unitaria. Afirma además que este decreto de emergencia no va a tener o cómo pagar el régimen subsidiado de la nación. Creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto. Decir que es que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional. Unas 5 minutos pareciera que el gobierno nacional hubiera estado en una reunión distinta a la reunión en la que estuvieron los gobernadores, que, como escuchamos, salieron molestos y diciendo que no hubo acuerdo alguno con el Ejecutivo. El ministro del Interior llegó sacando pecho a la Casa de Nariño. Caterina Ávila. Ricardo, pues como usted lo dice, la versión del gobierno nacional es otra muy distinta a la de los gobernadores. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que el ambiente fue positivo, que hubo conciliación y que hubo acuerdo, especialmente alrededor de ese impuesto a licores y tabaco, que según Benedetti, en caso de que afecte el recaudo de las regiones, pues lo va a asumir el gobierno nacional. El primero es el que tiene que ver con que si estos impuestos
afecta entonces la recaudación para el presupuesto de ellos. Quedó claro que si eso llegaba a pasar, si eso se erosionaba, la nación asume lo que haga falta para compensar eso. Ahora viene el otro tema constitucional. Ellos dicen que pierden autonomía, eso no es así. Primero, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 del 2012, que dice... Pero aunque el ministro dice que el gobierno nacional asumiría, dice también que las cuentas pues de la administración del presidente Gustavo Petro no está que se genere una afectación al recaudo. Cabe mencionar que uno de los gobernadores que lideró la rebelión fue el de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Según el ministro Benedetti, él y todos los mandatarios locales aceptaron aplicar el decreto, pero las declaraciones de los gobernadores pues fueron otras. Unas 7 minutos hablando de temas de bolsillo, hablamos de la reunión que se dio la semana pasada del Ministerio de Educación con los colegios privados. Esta tarde podría darse una respuesta desde el gobierno nacional al SOS de los colegios privados, sobre todo de los colegios privados pequeños, los colegios de barrio, que están pensando en cerrar porque no tienen cómo suplir el aumento del 23% del salario mínimo de sus trabajadores, versus el aumento que autorizó el Ministerio de Educación en matrículas y pensiones para este año, que es mucho menor. Jessica Gutiérrez, ¿qué sabemos sobre la respuesta del Ministerio de Educación? Así es, Ricardo, buenas tardes. Hasta el momento lo que ha señalado el ministro de Educación, Daniel Rojas, es que la situación que atraviesan los colegios privados no obedece al alza del salario mínimo, sino a un fenómeno demográfico que enfrenta Colombia y otros países de Latinoamérica. Pues la disminución de la tasa de natalidad, de acuerdo con el ministro, esta tendencia ha generado una reducción en la matrícula estudiantil, un comportamiento que, según indicó, se está volviendo de carácter monumental. Escuchemos. Por supuesto, sabemos que hay muchas familias que tienen como fuente de ingresos estos colegios privados, pero ante las circunstancias, pues creo que también nos conviene, tanto a ellos como a nosotros, ser muy asertivos en transformar y en adecuarnos a la realidad. También afirmó que comprende la preocupación del sector e indicó que la baja de las matrículas y la insostenibilidad financiera de algunas instituciones se relacionan con una mayor cobertura lograda a través de las políticas públicas de acceso a la educación. 1:08, también hay protestas a esta hora de los defensores públicos adscritos a la Defensoría del Pueblo en los juzgados de Palo Quemado, porque no les pagaron en diciembre el salario por los recortes que ordenó el Ministerio de Hacienda. Kalila Peña. La Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo desarrolla este lunes la jornada nacional Un Día Sin Audiencias Judiciales, negándose a participar en dichas diligencias debido a que más de 5.000 defensores públicos no recibieron el pago de diciembre. Pues según la Defensora del Pueblo, el recorte presupuestal para 2026 impidió que el Ministerio de Hacienda girara los recursos. Habla Víctor Guerrero, Asociación de Defensores. El flagelo en estos momentos no solamente es el precario bajo salario que ostenta un defensor público por su prestación del servicio, aunado a que debe reconocerse él mismo con ese salario las prestaciones sociales a las cuales debe acudir para su pago mensual. Y el flagelo que estamos atravesando en este momento es precisamente cuando por las diferentes directrices del erario no se ha podido destinar aún el pago de los honorarios del mes de diciembre. Estamos pidiendo que sea indefinida esta pelea, que se paralice la Administración de Justicia hasta tanto el presidente de la República con un decreto ley aumente los honorarios de los defensores públicos para el año 2026. Y es que el Servicio Nacional de Defensoría Pública busca garantizar que cualquier persona que no pueda pagar un abogado tenga representación legal gratuita. Asimismo, estos funcionarios asesoran a los ciudadanos para que conozcan sus derechos y los orientan para que interpongan recursos legales como tutelas. 1:10, hablamos de escándalos de corrupción, hablamos de nuevas imputaciones de cargos contra exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín. En este caso hay novedades en torno a 6 contratos que llegan a cerca de 20.000 millones de pesos que habrían sido adjudicados de manera aparentemente irregular. Entre los imputados está el exdirector del área metropolitana, Héctor Santamaría, en Medellín.
Pues Ricardo, los hechos por los que se harán las solicitudes por presuntas irregularidades en los 6 contratos que al parecer fueron firmados bajo la modalidad de contratación directa, donde se evidenciaría un interés indebido para favorecer a personas cercanas, detrimento del interés general y del patrimonio público, así como presunto peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contrato. La audiencia será el próximo 26 de enero, donde el ente acusador sostendrá que estas irregularidades generaron el apoderamiento irregular de al menos 2.481 millones de pesos, dineros que debían destinarse a la gestión del riesgo y a la atención de emergencias en toda el área metropolitana. Por eso también se llevará audiencia a Ana María Roldán Ortiz, el subdirector ambiental del área metropolitana y quien actualmente está en el Instituto de Investigación Alexander Van Humboldt, Diana María Montoya Velilla, quien ocupó ese mismo cargo durante la administración de Daniel Quintero, y Juan Alberto Cardona Henao, quien fungía como contador del Cuerpo Oficial de Bomberos de Itagüí. Tiene que recordar usted, Ricardo, que por estos hechos ya se encuentran capturados y en la cárcel Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y María Janet Rúa García, profesional del área metropolitana del Valle de Aburrá, Ricardo. Esta mañana se produjo un grave accidente de tránsito en el occidente de Bogotá que dejó una persona fallecida. Pablo Arango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. Hasta ahora se confirma entonces el balance tras el accidente registrado en el sur de Bogotá, específicamente en inmediaciones del barrio Vista Hermosa, del Hospital Vista Hermosa, en la localidad de Ciudad Bolívar. Una persona fallecida, 6 personas más heridas y al parecer, según lo que están investigando, un vehículo presentó fallas mecánicas, al parecer se quedó sin frenos. A esta hora habla el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, el coronel John Silva. En el barrio Lucero Medio de la localidad de Ciudad Bolívar se presenta un choque múltiple donde se ven inmersos 3 vehículos de servicio particular y un bus del Sistema Integral de Transporte Público de la ciudad. El evento se origina cuando uno de estos vehículos particulares, al parecer por fallas mecánicas, lamentablemente arrolla a un peatón, el cual pierde la vida en el lugar de los hechos y posteriormente colisiona con los otros 3 vehículos inmersos en este siniestro vial. Recordemos que este accidente involucró a varios vehículos y produce hasta ahora un fuerte trancón en inmediaciones del Hospital Vista Hermosa en el sur de Bogotá. Se defendió el propietario de la litografía que aparece como donante a la campaña de Iván Cepeda a la consulta del pasado 26 de octubre. Vanessa Saldarriaga en Barranquilla. Ricardo, le cuento que desesperado y a punto de quedarse sin clientes, dice estar el propietario de la imprenta que apareció como donante de la campaña de Iván Cepeda. Se trata de Javier Antonio Pérez, propietario de Samat Publicidad, quien figura por haber donado cerca de 725 millones de pesos a esta consulta interna del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre para apoyar al candidato presidencial. El comerciante asegura que él lo que dio fue un crédito en especie y que no tiene dinero para donar esa cantidad, que ahora está esperando que le paguen para él poder cumplirle a sus proveedores. No, en ningún momento yo no he donado eso, no estoy en condición. Imagínate, una cantidad de plata, yo tuviera otras máquinas más modernas para si tuviera esa plata y no la hubiera invertido, no sé por qué. Dice que en estos momentos sus clientes están apáticos, que varios les están cancelando trabajos y que incluso sus proveedores le están suspendiendo los créditos porque dicen que con este escándalo, que ahora cómo va a tener para responderles con los dineros que le deben. Hablamos ahora de una reunión que se daría esta semana entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para hablar sobre posibles acuerdos en torno al pico y placa y a la matrícula de vehículos que circulan en Bogotá, pero que están inscritos en algunos municipios del departamento de Cundinamarca. Juanita Troncoso. El alcalde Carlos Fernando Galán reconoció hoy durante la entrega del CAI de la calle 80 que los problemas de movilidad entre Bogotá y los municipios vecinos como Soacha y otros de Cundinamarca no se pueden resolver de manera aislada. Por eso, él está buscando coordinación política y técnica. También explicó que ya se reunió con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y con el alcalde de Soacha, Víctor Sánchez, y que quiere volver a reunirse con ellos para abrir un diálogo permanente. Los que viven en Bogotá y los que viven en Cundinamarca necesitan que las entradas y salidas funcionen mejor. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y buscar los recursos que nos permitan hacer la inversión, que permita entrar mejor por la 80, que ya empezamos un proceso que es parte del esfuerzo, pero que tiene que complementarse con el intercambiador aquí en la 80. Estamos haciendo, por ejemplo, los estudios para poder ampliar Transmilenio hasta Siberia. Vamos a hacer la subacota, que va a permitirnos conectar. Se habilitó ya la posibilidad de avanzar en la construcción de la autopista norte y ampliarla. La LO Sur también. Estamos avanzando en la calle 13. Todo eso tenemos que hacerlo para mejorar la calidad de vida
Recordemos que la última reunión que tuvo Galán con el gobernador fue para el 3 de diciembre del 2025 para discutir la medida del pico y placa regional que iría para inicios de este año. Una 16, una de las peores tragedias ferroviarias en la historia de España, ocurrió en la ruta de Madrid hacia Andalucía. En las últimas horas se habla hasta el momento de más de 40 personas muertas tras la colisión de frente de dos trenes de alta velocidad. A esta hora siguen investigando las causas de este siniestro. Enrique Rodríguez en Madrid. El tren de la compañía italiana Iryo 6189 había salido de Málaga a las 6 de la tarde 40 minutos en dirección a Madrid. Descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación de Adamuz, en la sureña provincia de Córdoba, invadiendo la vía contigua en torno a las 7 de la tarde 38 minutos de este domingo. Justo en ese momento circulaba en dirección sur otro tren de larga distancia y de alta velocidad de la compañía española Renfe, el Albia 2384, que hacía el camino opuesto, de Madrid Puerta de Atocha a Huelva, circulando por esa vía invadida por el Iryo, con el que impactó de forma muy violenta. Nosotros tuvimos la suerte, entre comillas, de que las sillas delanteras que teníamos y al no tener nadie detrás, pues nos quedamos un poco encajados entre las sillas y nuestros asientos. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos, y intenté ir hacia mi hermana, y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder, había muchos cachos de tren en el medio. El tramo donde se produjo el accidente es en línea recta, con una velocidad limitada a 250 kilómetros a la hora. Las primeras investigaciones apuntan a que la colisión no se habría producido por un error humano, tal y como señalaba esta mañana el presidente de la compañía ferroviaria española Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, en declaraciones a Radio Nacional de España. Y por lo tanto, pues tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura. En el lugar del accidente estarán mañana los Reyes de España, mientras que hoy ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien desde el municipio cordobés de Adamuz ha asegurado que se conocerán las causas del accidente, mientras continuaban las labores de rescate de los vagones que habían colapsado en los laterales de la vía. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Por su parte, el gestor ferroviario español Adif avisó en los últimos meses en sus redes sociales de al menos 8 incidencias técnicas ocurridas en el tramo del accidente. La mayoría de estos problemas estaban relacionados con la señalización del tramo, aunque también había otras por un problema en la catenaria y otro por la infraestructura. Una 19, la otra tragedia en el mundo está en Chile. Los incendios forestales en el sur de ese país dejan 19 muertos y se mantiene la alerta máxima. Karen Velázquez de la Alianza Informativa Latinoamericana nos actualiza con los incendios en Chile. Hola, ¿cómo están? Este es el tercer día de la tragedia que enluta a la región del Biobío en Chile. Recordemos que los incendios devastadores, por cierto, que afectaron a esta zona, principalmente en Lirquén, en Tomé, también en Penco y además sectores como Punta de Parra, que lamentablemente resultaron destruidos casi en su totalidad. Hoy día se habla de 19 fallecidos, pero esa cifra podría seguir aumentando, sobre todo porque todavía hay labores de despeje en las zonas afectadas y también el trabajo que se está realizando para identificar estos cuerpos. De hecho, en este minuto nos encontramos a las afueras del Servicio Médico Legal en Concepción, porque hasta acá han llegado muchos familiares para poder identificar finalmente a las víctimas fatales de esta tragedia. Cabe señalar también que con respecto a esa información hay muchos cuerpos que hasta el momento no han podido ser identificados, sobre todo porque resultaron gravemente dañados en medio del fuego, y por eso hoy día se le pide también a los familiares que puedan realizarse exámenes de ADN para ayudar en esta identificación. El trabajo todavía queda bastante, por cierto, falta todavía trabajo de despegue en las zonas afectadas que ya les mencionaba con anterioridad, pero además el tema de la reconstrucción, sobre todo porque hoy día todavía hay focos activos, al menos acá en la región del Biobío y también en la región de Ñuble, que está pegada a la región del Biobío, colindante a esta zona afectada. El trabajo entonces sigue siendo muy latente acá en la zona, sobre todo por parte de bomberos, de aeronaves, de CONAF y también de todas las autoridades
autoridades que han llegado en mucho despliegue también para poder ayudar a las víctimas fatales de esta trágica noticia en nuestra región del Biobío. Desde Concepción, Karen Velázquez para la Alianza Informativa. Gracias, Karen. 1:21 en deportes que tenemos, Octavio, los ecos de la primera fecha del fútbol colombiano, y a esta hora, eso es Italia, ¿verdad? Sí, a esta hora en Italia, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Se está jugando un partido entre Cremonese y Verona. Estamos atentos a Daniel Mosquera, el jugador colombiano que está en el banco de los suplentes en este partido. En un rato hablaremos de la Premier, también hablaremos del fútbol italiano, del fútbol español, pero hoy hay una gran noticia. Vuelve el Cúcuta Deportivo a la primera división y en un rato comentamos cómo será el arranque del equipo del Cúcuta, que va a enfrentar a Once Caldas, y que todos, por supuesto, estaremos pendientes del arranque de este equipo en su retorno a la primera división. Todo esto en los deportes acá en Meridiano Blue. La representante Catherine Juinao denunció un presunto cartel de diplomas irregulares. Aquí en Blue Radio, toda la información. Recientemente conocimos el caso de Juliana Guerrero, quien había sido designada por el presidente Gustavo Petro como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Ella no se pudo posesionar porque se había graduado de la Fundación San José, pero recordemos, no presentó la prueba Saber. Pues hoy en el Congreso, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juinao, denunció un presunto cartel de títulos falsos. Lo que ella dice es que 6 personas se graduaron de ese centro educativo, no realizaron las pruebas Saber. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:22. La denuncia que hizo el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, la semana pasada sobre la posibilidad de que sus teléfonos celulares y sus correos electrónicos hubieran sido interceptados a través de la plataforma Pegasus, llega esta tarde a tema de discusión convocado por el presidente Gustavo Petro al Consejo de Ministros y al Consejo de Seguridad, al que está convocado también el ministro de Defensa, quien fue acusado por el ministro Hidárraga de estar, si no detrás, al menos con un funcionario muy cercano a él vinculado a todo este escándalo. El ministro Pedro Sánchez ha negado de manera reiterativa el hecho que denuncia a su colega de gabinete, Fuego Amigo, otro más en la Casa de Nariño. ¿Quiénes asisten, Caterina Ávila, buenas tardes, a la reunión de esta tarde? Ricardo, buenas tardes. La reunión está citada para las 4 de la tarde. Es un consejo de seguridad al que asiste la cúpula militar y policial, los ministros de Defensa y Justicia. Ahí está pues Andrés Hidárraga, encargado de esta cartera, y también Pedro Sánchez como ministro de Defensa, los directores de la UIAF y la UNP, y también el comisionado de paz, Oti Patiño. El primer punto de la agenda es la denuncia hecha por Andrés Hidárraga sobre interceptaciones ilegales con el software Pegasus, de las que él dice habría sido víctima, aunque el Ministerio de Defensa ha salido a dar pues sus explicaciones negando el uso de este software. Para el Ministerio de Justicia no son suficientes, la tensión entre ambos funcionarios aumenta. Nos dicen que no han conversado desde que estas denuncias salieron a la luz, y en la ecuación también está Augusto Rodríguez, director de la UNP. Según personas del Ministerio de Justicia, también estaría involucrado en esto, estaría haciendo investigaciones propias y en ese camino utilizando herramientas como Pegasus. El director de la UNP, sin embargo, en conversación con el Blue Radio, negó esa información. Dijo que sí había hablado con el presidente Gustavo Petro de Hidárraga sobre presuntas irregularidades en su gestión, pero nunca ha utilizado ningún software. En la reunión estará, por supuesto, el presidente Gustavo Petro, quien luego se reunirá a solas con Hidárraga. Gracias, Catherine. Y a propósito, también en otras informaciones, Blue Radio conoció el concepto de la Procuraduría, en la que le está pidiendo a la Corte Constitucional dar vía libre a la ley de encuestas, asegurando que no se vulneran los derechos fundamentales ni tampoco hubo incumplimientos en su trámite. Sergio. Valentina, buenas tardes. Sí, señora, mire, hemos conocido que la Procuraduría le está pidiendo a la Corte Constitucional darle luz verde a la ley de encuestas, esto a través de un concepto en el marco de una demanda que pide tumbar esta iniciativa que está en estudio allí
en el alto tribunal. Esta demanda argumenta que la ley debió tramitarse como estatutaria al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de información. Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores al prohibir los sondeos no probabilísticos y además exigir condiciones técnicas estrictas para publicar a las encuestas electorales. Caso contrario a lo que piensa la Procuraduría, porque para el Ministerio Público esta ley de encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos, sino que más bien establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la transparencia de los comicios. Habrá que esperar entonces qué decisión toma de fondo la Corte Constitucional sobre la polémica ley de encuestas. 1:26, hay noticia urgente hasta ahora. Atención, acaban de ser liberados por el ELN los 5 policías que estaban secuestrados desde hace cerca de 2 semanas cuando se dirigían vestidos de civil rumbo a la ciudad de Cúcuta, cerca de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, en la región del Catatumbo. Blue Radio acaba de confirmar que ya han sido entregados estos 5 integrantes de la institución a una comisión humanitaria. Ellos habían sido secuestrados cuando iban en un bus de servicio público por la vía El Zulia-Tibú, en el sector de El Tablazo. El ELN había informado en un comunicado que los dejaría en libertad. Se tardó 2 semanas ese grupo criminal en cumplir su palabra. Y repetimos, la noticia hasta ahora, 1:26, es que han sido dejados en libertad los policías Daniel de Jesús Granada Quirós, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera. Estaremos ampliando en minutos esta noticia desde el Catatumbo y en blurradio.com, porque antes hablamos de lo que está ocurriendo con la polémica libertad que se concedió el pasado 29 de diciembre, mientras todos los colombianos estábamos a punto de celebrar el Año Nuevo, del gatico de Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la fallecida empresaria del Chance, conocida como La Gata, en 1000 procesos, involucrada con el paramilitarismo e incluso con homicidios. La noticia hasta ahora, Vanessa, es que conocimos que el delegado de la Procuraduría para este caso no se opuso a la libertad del gatico. ¿Qué más tenemos de detalles sobre este caso, Vanessa? Ricardo, recordará usted que el pasado viernes se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias a la jueza Carmen Luisa Terán, que es en este caso la encargada del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, que fue la que tomó la decisión de dar esa libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, el hijo de La Gata, el pasado 29 de diciembre. Pues hemos conocido en primicia que precisamente ese juzgado remitió el pasado 30 de diciembre la comunicación sobre la decisión judicial que se había tomado, y ese mismo día le respondió el procurador judicial Antonio Padilla Ollaga, que daba acuso de recibido y que informaba que no iba a haber ningún recurso de apelación por parte del Ministerio Público. Él es el procurador 342 judicial en la ciudad de Barranquilla. Al respecto hay mucha expectativa, porque además nos informan que desde la Comisión Nacional de Disciplina aún no ha sido notificada la jueza sobre la decisión de compulsarle copias, pero están atentos entonces a todos los documentos que se pidan al respecto. Pues lo cierto es que en estos momentos Jorge Luis Alfonso López se encuentra disfrutando de su libertad condicional. Luis Enrique Abadía, Contralor Delegado para la Gestión Pública, habló en Mañanas Blue sobre los riesgos que ha encontrado esta entidad frente al contrato del nuevo modelo de pasaportes. Tenemos varias preocupaciones, Néstor. Sí. De un lado, hay incumplimientos en el cronograma inicialmente contemplado. Hay una serie de actividades que deben cumplirse, que deben agotarse si efectivamente va a producirse la entrada en vigencia del nuevo modelo de pasaportes el 1 de abril. Uno de ellos, por ejemplo, la importación de la maquinaria. Hasta la semana anterior, la Contraloría General, pese a que hicimos requerimientos sobre el particular, no tiene información de que se haya contratado el importador, menos obviamente que exista la importación de esta maquinaria. Pero también desde el punto de vista financiero, nosotros encontramos que existen unas deficiencias. Por ejemplo, no están claros los costos de personalización, de costos asociados al transporte de libretas importadas, impuestos como IVA, contribuciones, etcétera. También tenemos un tema de riesgo cambiario que no nos resulta claro, hoy nos preocupa en razón a que se ha valorado en euros, y eso implica que la variación eventual que pudiera tener
el tema de la moneda extranjera, pues sería una responsabilidad o quedaría en cabeza del Estado colombiano asumirla. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Un restaurante de corrientazo que ya no funciona en el sur de Bogotá y una litografía en Barranquilla encabezan la lista de los donantes o deudores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho a la consulta del Pacto Histórico en octubre. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol colombiano, y es que más allá de lo sucedido este fin de semana, que se dieron resultados importantes, la derrota de Millonarios, la derrota del Deportivo Cali, la derrota del Deportivo Independiente Medellín, la derrota del último campeón Junior de Barranquilla, la victoria por goleada de Nacional y del América de Cali, todo el comienzo del torneo de fútbol en Colombia. Estamos a la espera de lo que va a ser la otra final de la Superliga, pero hoy es un día especial porque regresa uno de los equipos históricos del fútbol colombiano a la primera división. Hoy en el General Santander estará jugando el Cúcuta Deportivo a partir de las 4 de la tarde. Usted también lo podrá escuchar por el canal de YouTube de Blue Radio, el partido entre el Cúcuta Deportivo y el Once Caldas, el regreso del equipo motilón a la primera división para completar la fecha de este torneo a apertura del fútbol en Colombia. Se verán las caras, nada más y nada menos que el Cúcuta Deportivo contra uno de los grandes del fútbol de Colombia, el Once Caldas de Manizales. Así que estaremos atentos a ese duelo. A esta hora ya hay fútbol en Europa. Atención, porque la jornada continúa. Cremonese empata 0-0 frente al Verona. En el banco de los suplentes del equipo del Verona, del equipo de Romeo y Julieta, está Daniel Mosquera. Mosquera está en el banco de los suplentes. El colombiano está a la expectativa. El partido está 0-0. Por el otro lado está nada más y nada menos que la gran figura de la Cremonese, James Vardy. A las 2:45 juegan la Lazio frente a Como, muy buen partido en el Estadio Olímpico. 3 de la tarde en España juega Elche frente al Sevilla y también estará jugando el Brighton frente al Bournemouth. Estamos pendientes del movimiento de los fichajes alrededor de los diferentes lugares del mundo, también de lo que sucedió ayer en la final de la Copa Africana de Naciones, porque siguen dejando mucha tela que cortar esa final de la Copa Africana de Naciones, en la que Senegal terminó derrotando en casa de Marruecos a la selección local, con todos los problemas que se dieron. Y hoy el Manchester City anunció la llegada de Mark Guehi, el capitán del Crystal Palace, el equipo de Daniel Muñoz y de Jefferson Lerma, que se desprendió de sus dos principales jugadores luego de arrebatarle uno de los títulos al Liverpool en el arranque de la temporada. Mark Guehi, el capitán, será nuevo jugador del Manchester City. Mientras tanto, el Inter Miami confirma la llegada del argentino Tadeo Allende, que se reconfirma como jugador de ese equipo, y todos los movimientos que hay en función también del mercado de fichajes. Así que estamos atentos, muy pendientes. Entonces, en un rato nada más, a las 3:30 puede escucharnos en el canal de YouTube de Blue Radio. Juega el Cúcuta Deportivo frente al Once Caldas, continúa la fecha del fútbol colombiano y todas las novedades acá en Meridiano Blue. Teniendo en cuenta la afectación de la población civil en el retorno Guaviare por los enfrentamientos de las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco, en Mañanas Blue, el general Ricardo Roque, comandante de la 4ª División del Ejército, habló de las estrategias para recuperar el control territorial en esta zona del país. En este momento los afectados son nuestra población, los afectados son nuestros habitantes aquí del sector, nuestro bello departamento del Guaviare, y por eso estamos acá, personas comprometidas que tenemos voluntad de servicio, y la idea es recuperar la presencia del Estado con acción unificada, no solamente fuerza pública, sino todas las instituciones, como estamos desde el día viernes sentados a la mesa, tratando de enfocar la situación y atender de la mejor manera esta respuesta ante la amenaza que se nos presentó. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Qué alegría saber que estás allí. Qué alegría poder compartir contigo. Te deseo lo mejor. Ánimo, salud, fuerza. Que todo esté bien en tu vida. Gracias. Esta hora en Meridiano Blue.
1:35 p.m. Atención, hay noticia desde la Fiscalía sobre el espeluznante caso del asesinato envenenadas de 2 niñas hace ya cerca de un año en el norte de Bogotá, con frambuesas achocolatadas impregnadas de talio, por lo que está capturada Zulma Guzmán en Londres. Hay novedades, repito, desde la investigación que adelanta la Fiscalía. Kalila Peña, ¿qué sabemos? Sí, señor, mire, la Fiscalía llamará a interrogatorio a una nueva mujer vinculada a este caso de las frambuesas envenenadas con talio. Se trataría de una persona que presuntamente entregó al domiciliario las frambuesas y reiteró que se volvieran a entregar. Recordemos que el domiciliario fue en una primera ocasión, no fueron recibidas las frambuesas y esta sería la mujer que nuevamente se contacta con el domiciliario. Sin embargo, pues dice la Fiscalía que todavía no hay una vinculación formal debido a que están indagando y para eso sería esta primera diligencia, si la mujer conocía o no el plan criminal que tenía Zulma con esas frambuesas. Sería una adulta mayor, esto es un dato también importante, y es que esta mujer al parecer sería una amiga cercana a Guzmán. Recordemos que por ahora, en lo que sigue en Reino Unido, el próximo 9 de febrero continúan las audiencias para la extradición de la mujer de 54 años, que sería la principal sospechosa de confabular y generar todo este crimen en contra de la familia de Juan de Bedoya. Muy bien, Kalila, gracias. 1:36, acaban de llegar a Medicina Legal en Villavicencio los cuerpos de las 26 personas muertas, la mayoría de ellos disidentes del ala de alias Iván Mordisco, que murieron en combates contra las disidencias de alias Calarcá en la vereda Kuwait, en zona rural del municipio del Retorno, en el departamento del Guaviare. Una muestra de cómo los grupos ilegales están campeando en diferentes partes del país. Carlos Andrés Pérez en Villavicencio. A Villavicencio llegarán los cuerpos de los 26 combatientes de las disidencias de las FARC que murieron en los enfrentamientos del pasado viernes entre el grupo de Calarcá e Iván Mordisco en el departamento de Guaviare. Los cuerpos serán plenamente identificados y allí se podrá saber si entre las víctimas hay o no menores de edad. El general Ricardo Roque, comandante de la 4ª División del Ejército, aseguró a Blue Radio que la disputa de estos dos grupos armados se origina por el control del narcotráfico en la zona y las 5.000 hectáreas de hoja de coca que hay sembrada en este departamento. En este momento, aquí en el sector del Guaviare, la economía ilícita es el narcotráfico y todos conocemos esas grandes sumas de dinero que se manejan alrededor de esta economía ilícita. Y eso es lo que están buscando y están buscando controlar puntos críticos, puntos claves en el terreno para poder seguir aumentando sus ganancias. Se trata de 26 cuerpos, 21 hombres y 5 mujeres, según información suministrada a Blue Radio por la comunidad de la zona. Entre las personas muertas habrían 2 cabecillas de las disidencias de la FARC. Además aseguran que este tipo de enfrentamientos son comunes entre estos dos grupos armados ilegales. Carlos, y a propósito, las autoridades allí en el departamento de Guaviare están tomando nuevas medidas pues para evitar más afectaciones a la población civil y posibles desplazamientos luego de estas disputas. Pablo Orango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. Continúa la zozobra, el temor, la crisis en el departamento del Guaviare a propósito de los enfrentamientos entre las disidencias de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá. Nos confirmó en Noticias Caracol en Vivo el general Ricardo Roque, el comandante de la 4ª División del Ejército, que ya fueron extraídos, rescatados 26 cuerpos que están en medicina legal en este momento de Villavicencio. Sin embargo, continúan las investigaciones. Lo más grave de todo es que entre uno de los fallecidos, también lo confirmó el general, precisamente es un civil, un joven que sufre una discapacidad que al momento de los disparos salió corriendo y se presenta esta situación porque fallece en medio de estos enfrentamientos. Un Guaviare que está tomado en este momento por varias zonas de coca y los enfrentamientos se dan entre ambas disidencias por el control territorial. Escuchemos lo que dijo el comandante de la 4ª División. Es un control ilegal y eso es una disputa por corredores de movilidad de economías ilícitas. Aquí el departamento de Guaviare se ha convertido en un corredor de movilidad de occidente a oriente hacia las fronteras, hace parte de unas rutas de narcotráfico planteadas y también pues hay presencia de cultivos que generan esa economía ilegal.
esa economía ilegal o esos recursos son los que se están disputando entre estas dos facciones. Durante la mañana hubo una reunión urgente entre las autoridades, entre ellos el alcalde del Retorno, otras autoridades, Ministerio de Defensa. Hay que tener en cuenta que allí continúan los enfrentamientos. En la mitad está la población. Se descartó que a los alrededores de las casas hayan puesto minas antipersonales, pero sí hay presencia de artefactos, lo que hace que se genere más presión y más miedo entre la población. 1:40, vamos ahora a la vía panamericana. Luego del robo de 17 camionetas por parte de las disidencias de las FARC, iban en 2 vehículos de transporte, las conocidas niñeras. Los gremios le están pidiendo al gobierno que de una vez por todas retome el control de la vía panamericana. En Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, dicen los empresarios y los transportadores de Valle, Cauca y Nariño que no existen condiciones de seguridad para transitar por la vía panamericana. Aseguran que entre Cali y Popayán se están robando las cargas de café y otros productos, queman vehículos de empresas que no pagan extorsión y roban vehículos de alta gama. Temen que las 17 camionetas Toyota nuevas que fueron robadas en las últimas horas cuando eran transportadas por camiones tipo niñera por esta vía sean utilizadas por las disidencias de las FARC para actividades terroristas. Ana Fernanda Muñoz, directora de la Cámara de Comercio del Cauca. Me angustia pensar que este tipo de incidentes sobre la vía panamericana en Santander de Quilichao se presentan y no se hace nada, o sea, no hay resultados aún. Estamos hablando de 17 vehículos nuevos que no va a ser posible identificarlos fácilmente, no sabemos qué van a hacer con esos vehículos. Ya hemos tenido incidentes de robos de cargas de café, o sea, es una situación compleja. Y como si fuera poco, esta mañana en zona rural del municipio de Padilla, norte del Cauca, fueron asesinadas 4 personas. Según las autoridades, la masacre fue ejecutada por una banda delincuencial aliada con las disidencias de alias Iván Mordisco. Y el gobierno está tratando de salvar su proceso de paz urbana con los pepes y los costeños y está moviendo una ficha clave. Nombró como miembro de la mesa un reconocido sacerdote católico que además es cercano al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. José, buenas tardes. Se trata de Cyrillus Swing, conocido en Barranquilla por su labor en los barrios más vulnerables de esta ciudad. Es un sacerdote holandés con muy buena relación con el alcalde Alejandro Char, a quien intentará de convencer de avanzar en este proceso de paz, teniendo en cuenta los proyectos sociales que ya existen entre ambos. Contó que el alto comisionado Oti Patiño lo visitó el pasado viernes para reactivar un proyecto social que tenían frenado por temas presupuestales, y de allí surgió la idea para ser llamado por el gobierno. Con Alex hemos siempre muy buen entendimiento, un respeto mutuo también, y entonces creo que también esta relación que siempre hemos tenido puede ayudar que de pronto también donde hay algunas dificultades a otro nivel a través de mi mediación. Cyrillus aceptó que está a la espera de una nueva llamada para saber su rol exacto dentro del proceso, pero el tiempo juega en contra, pues en 24 horas se terminará la tregua delictiva patada entre ambas estructuras criminales. La Defensoría del Pueblo, José, confirma a esta hora la primicia de Blue Radio, la liberación de los 5 policías secuestrados en Tibú por el ELN. Dice la Defensora del Pueblo, un alivio esta liberación para ellos, para sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN en norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país. Hay diferentes dramas en el Catatumbo, no solamente para los humanos, también para las mascotas. Richard Quiñones. Isabel Rincón Bonilla tiene más de un año con la Fundación Isabel, ubicada en el kilómetro 16, que atiende a más de 100 gatos y perros víctimas de la violencia del Catatumbo. Algunos han llegado con impactos de arma de fuego en su cuerpo y otros han llegado en precarias condiciones por el abandono y también la desnutrición que se ha registrado en esta subregión, en donde han salido las familias desplazadas del Catatumbo y las mascotas han quedado atrapadas en algunas viviendas. Muchas no han logrado salir. Esto es lo que dijo Isabel a Blue Radio, quien manifestó que los recursos en los últimos días se están acabando y no cuentan con mayor apoyo. Por eso mismo ahora había tomado la decisión de entregarlos, porque no tengo ya cómo sustentarlos, ni mi marido ni yo, ya no tenemos, realmente ya no tenemos de dónde sacar. Y son muchos animales y la mayoría de animales tienen problemas de salud, se requieren medicamentos. Aquí hay perros que son sobrevivientes de mosquillos, otros que están pasando los mosquillos, la parvovirus, o sea, no, son muy pocos los que llegan sanos. Manifestó que en esta misma condición se encuentran otros 4 refugios que también empiezan a tener dificultades para sostener la carga de animales que han llegado hacia estos puntos debido a la situación de violencia de esta subregión. Atención.
El general en retiro Óscar Naranjo habló de su relación con Juan Manuel Santos y respondió a las versiones que lo señalaban como el as bajo la manga del expresidente. Yo debo decirle francamente al país que por el presidente Santos no solamente tengo respeto, tengo admiración y tengo también afecto por él. Y debo decirle al país también que yo tuve oportunidad de trabajar como con 5 o 6 presidentes y nunca fui un subordinado político de ellos. Y en este caso en particular, este proceso, digamos, de reflexión que hice alrededor de esa posibilidad de ser candidato, fue autónomo, mío, y justamente digo, yo respeto al presidente porque también él es muy respetuoso y tengo que decir que nunca me hizo insinuaciones, nunca, digamos, hablamos de conversaciones donde yo sintiera que había presión para que yo participara. Haciendo sumas y restas, la disminución en el precio de la gasolina que anuncia el gobierno del presidente Petro desde el próximo 1 de febrero será únicamente del 2%. 300 pesitos es el 2% del total del valor. Por supuesto, los transportadores y la gente en la calle celebran la disminución, que tendría que ser sostenible para que realmente se sienta en el bolsillo de los colombianos. Laura Olarte. Ricardo, buenas tardes. La decisión fue bien recibida por la Asociación Colombiana de Transporte Terrestre de los Autores Especiales, ACORTES, que señaló que esta reducción beneficiará a unos 12.000 vehículos, teniendo en cuenta que la gasolina representa el 37% de los costos operativos. Escuchemos lo que dijo el presidente de ACORTES, Luponi Sánchez Celemín. 300 pesos es apenas el 3.7 sobre el 48% que no ha aumentado en estos 3 años. Pero digamos que de todos modos hay que entender de que es una política del gobierno y si sigue disminuyendo a 300 pesos en estos meses, pues creemos que va a haber un alivio. También la Asociación para el Desarrollo Integral de Transporte Terrestre e Intermunicipal, ADIT, respaldó la medida, aunque advirtió que no debería presentarse un alza en el diésel y pidió coherencia en el manejo del Fondo de Estabilización. Esto fue lo que dijo Armando Puerto Polanillo, director de la ADIT. Que todas estas decisiones en materia de precios, de tarifas, pues digamos el sector está haciendo un ejercicio muy juicioso y muy riguroso por tomarlas en función de los costos de operación, porque acá obviamente nosotros lo que queremos preservar siempre es el usuario. Finalmente, conductores, taxistas, motociclistas se pronunciaron y coincidieron en que la reducción es pequeña, pero representa un respiro. Para nosotros como conductores nos favorecen la cuestión del bolsillo y favorece también en la economía de uno. Pero es un arma de doble filo, ¿sí? Porque puede que en el momento podamos tanquear un poquito más, pero a largo plazo vamos a estar sujetos a un régimen comunista. Bien, porque pues baja uno costos del día a día. Y disminuyendo 300 pesos el precio de la gasolina, por ejemplo, en ciudades como Colombia, la gasolina pasará de 16.491 pesos a 16.191 pesos, Ricardo. Gracias, Laura. Y el presidente Gustavo Petro ordenó recuperar los predios donde hoy funciona la regasificadora de SPEC, esto en la isla de Barú, unos terrenos que están inmersos en un largo litigio judicial. Dálida Orozco. El anuncio vía X del presidente Gustavo Petro de recuperar y devolver a la comunidad de Barú los terrenos donde hoy funciona la Sociedad Portuaria El Callao, la única terminal de regasificación de gas natural licuado del país, no solo prendió las alertas de los sectores industriales y de energía, sino que removió una vieja disputa de más de 20 años por la titularidad de estos terrenos en la zona insular de Cartagena. Se trata de una disputa legal entre la familia Morales, nativos de la isla de Barú, y la Sociedad Portuaria El Callao SPEC por la titularidad de 15 hectáreas de tierra que habrían sido vendidas en la década de los 80. Desde las primeras acciones legales en 1999, el proceso ha estado marcado por denuncias de irregularidades y fallos que favorecen a ambas partes. Según los denunciantes, la familia Morales se habría tratado de una venta irregular, como aseguran fue probado por la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena en resolución de 2024 que ordenó la restitución del bien en el marco de un proceso por fraude procesal, falsedad material en documento privado y uso de documento público. Moisés Morales, denunciante. Nosotros vemos con muy buenos ojos esta intervención que hace el presidente Gustavo Petro, ya que desde que nosotros hemos recibido la noticia de que tenemos la titularidad y el reconocimiento del derecho
esté bien. Hemos encontrado una respuesta nula. Sin embargo, esta decisión fue apelada por la Sociedad Portuaria El Callao, que en medio de protestas y bloqueos a la regasificadora por parte de la familia en marzo de 2025, advirtió que estas reclamaciones ya habían sido objeto de decisiones judiciales a su favor años atrás y que se estaba pretendiendo reabrir un proceso con actuaciones irregulares que fueron denunciadas ante la Procuraduría. Además, la Fiscalía General de la Nación ordenó el traslado del proceso. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. Varias noticias, hay cambios en la dirección del CTI de la Fiscalía, sale Fabián Ordóñez Yatacué y llega el general en retiro de la policía José Luis Ramírez Inestrosa. Cambio importante porque es el ala investigativa de la Fiscalía. La siguiente noticia podría tener como banda sonora la canción Visa para un sueño de Juan Luis Guerra. La canciller Rosa Villavicencio tiene visa para cumplir su sueño, para visitar la Casa Blanca. Catherine Ávila. Ricardo, el 23 de enero se realizará en Nueva York una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Colombia asumió el mandato como miembro no permanente y la canciller Rosa Villavicencio viajará con una visa que le tramitaron con ayuda de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El encargado de negocios, John McNamara, facilitó las gestiones para que la ministra tuviera este permiso luego de que, recordemos, el gobierno Trump le quitara la visa a ella, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario. Esta visa pues no solo le va a servir para este viaje, sino también la usará para su visita a Washington a propósito de la reunión del presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump. La canciller va a viajar a Washington el 1 de febrero para preparar ese encuentro que se hará el 3 de febrero. Gracias, Cata. Y por otra parte, Carolina Corcho respondió y se defendió los cuestionamientos en su contra, asegurando que la financiación de su campaña en la consulta cumplió toda la ley. Por otra parte, Iván Cepeda no ha dado su respuesta, mientras que desde la oposición aseguran que sí hubo irregularidades. Mateo. Valentina, el pasado 26 de octubre, el Pacto Histórico eligió a sus candidatos al Senado y a la presidencia. Iván Cepeda y Carolina Corcho se midieron en esa consulta para la presidencia. Sin embargo, tras el reporte que entregaron ante el CNE, quedaron algunos cuestionamientos. Pues, por ejemplo, en el caso de Carolina Corcho, los documentos de financiación indican un préstamo por 737 millones de pesos provenientes de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, identificado como Gusto Chefcito. De acuerdo con las consultas en la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación. Por eso no se entiende cómo le prestaron a Carolina Corcho la mitad de la plata que gastó en su campaña. Esto fue lo que dijo la representante a la Cámara, Catherine Jubinao. Reportó activos en el año 2020 de 1.720.000 pesos. Eso fue lo último que reportó. En los últimos años no ha registrado ingresos, no ha registrado nada. Entonces, ¿de dónde sacaron casi 750 millones de pesos para prestarle a usted? Lo cual es el 52% del total que le costó su campaña. La candidata Corcho respondió asegurando que todos los servicios que contrató en su campaña se gestionaron conforme a los procedimientos administrativos y de verificación previstos, señalando la totalidad de los gastos ejecutados, objeto de reposición, así como las donaciones y aportes fueron registrados de manera íntegra y oportuna, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña. El senador Iván Cepeda tampoco se ha pronunciado sobre el tema, pues registró un ingreso de 609 millones de pesos provenientes de una empresa con sede en Barranquilla, sobre la cual tampoco hay mayor información. Unas 53 en épocas de polarización política, en épocas de distanciamiento incluso de familias por temas meramente electorales. Salima Feris, mejor conversemos. Así es, Ricardo. La Fundación Conversa Colombia, en alianza con Caracol Televisión, lanzó Mejor Conversemos, una iniciativa que busca abrir espacios de diálogo en medio de la polarización que se vive hoy en día en el país. El proyecto, que ya comenzó a emitirse al aire, es el resultado de un proceso de varios meses de preparación que reunió a 100 colombianos de distintas regiones, edades, oficios, ingresos y contextos sociales, con el objetivo de conformar lo que la Fundación denomina un mini país. La propuesta se inspiró en una pieza realizada en la televisión danesa en 2018 que abordó tensiones sociales relacionadas con la migración. A partir de esa experiencia, la Fundación adaptó el ejercicio al contexto colombiano, marcado por divisiones no solo políticas, sino también sociales y culturales. La directora de la Fundación Conversa Colombia, María Alejandra Villamizar. Estas personas representan a todo el país, ellas mismas están hoy haciendo el impacto con sus familias, en sus hogares, con la gente de su trabajo, y la invitación es a que lo compartan, a que lo difundan
y por supuesto a que consideren también qué preguntas y qué ejercicios como este se pueden hacer en sus comunidades, en sus familias, en sus grupos de trabajo que están viéndose afectados. La campaña se emitirá en la programación de Caracol Televisión y tendrá circulación en redes sociales de la Fundación del canal Noticias Caracol, Blue Radio, bajo el hashtag Mejor Conversemos. Gracias, Alima. Y a propósito de conversar y de mantener la democracia, hay preocupación en Girón, en el departamento de Santander, luego de los datos revelados por la registraduría en estas votaciones atípicas. De los 131.000 habilitados para votar, solamente acudieron 37.000. En Natalia Carrillo. De los 131.355 ciudadanos habilitados para votar, únicamente 37.071 personas acudieron a las urnas en estas elecciones en Girón, lo que equivale a una participación cercana del 28,22% del censo electoral, dejando en evidencia que la elección atípica del alcalde Campo Elías Ramírez estuvo marcada por una alta abstención ciudadana. Los resultados reflejan que más de 7 de cada 10 gironeses optaron por no ejercer su derecho al voto, en una jornada electoral que contó con 39 puestos de votación, 357 mesas y la participación de 2.596 jurados, además de la implementación de biometría en 9 puntos para garantizar la plena identificación de los electores. El proceso fue convocado luego de que se declarara la nulidad de las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023 en Girón, Santander. Unas 56 minutos, Vanessa. Este fin de semana se estrenó en Plaza Pública, en Tarima, la tercera generación de los Char haciendo política. Alejandro Char Nule, el hijo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, haciendo campaña por los candidatos de su abuelo, don Fuad Char. ¿Cómo le fue a Alejandro Char Jr.? Alejandro Char Jr., eso le iba a decir, o Alejandrito, también muchos los conocen así. Pues le cuento que fue toda una sorpresa porque él se lanzó al ruedo de dar discurso para defender el proyecto político que ha realizado su familia en los últimos años en Barranquilla y para apoyar la lista de la Cámara de Representantes que tienen. Escuchemos unos apartes de lo que fue su intervención. Lo que ha pasado aquí en Barranquilla se ha hecho gracias a los impuestos que pagan los barranquilleros todos los días. Y es que parece una copia del papá, en la voz, en los ademanes que tiene al hablar y en la seguridad. La verdad fue que sorprendió mucho por el carisma que mostró al hablar con el público, Ricardo. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. 5 billones de pesos es la cifra que, según la industria farmacéutica, las EPS les siguen debiendo y no hay plan de pagos por ahora, Jessica. Así es, Valentina, y es que la falta de entrega de medicamentos a pacientes de distintas EPS sigue generando inquietudes en el sistema de salud. Una situación que, según reportes ciudadanos, se presenta en varias entidades y no responde a problemas de producción, ya que la industria farmacéutica mantiene su operación sin interrupciones. Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica, Clara Rodríguez, el inconveniente estaría asociado al aumento en los tiempos de pago de la cartera. Escuchemos. La única salida que tenemos todos los actores finalizando este gobierno es que se instituya, se cree una mesa de trabajo con la ADRES, con las EPS, con los gestores farmacéuticos y la industria para hacer una verificación, ojalá que se haga de manera regular, si no se puede mensual, por lo menos bimensual, donde se observe dónde está el problema de flujo de recursos. En paralelo a esto, el más reciente informe del INVIMA sobre el desabastecimiento de medicamentos en el país reporta 18 fármacos en esta condición utilizados para el manejo de reacciones alérgicas, trastornos psiquiátricos, enfermedades cardiovasculares y atención de urgencias hospitalarias.